habíamos quedado en esta parte en que las inmunoglobulinas tienen una fracción variable y una fracción constante. La fracción constante iba a unirse con las células efectoras. Por ejemplo, si esta era una inmunoglobulina E, ¿verdad? Si era una inmunoglobulina E, se iba a unir con el receptor FC de la inmunoglobulina E. ¿Y qué se llamaba ese receptor FC epsilon? ¿Por qué? Porque esta era una inmunoglobulina E. ¿Y qué célula era esta? Tenía que ser un eosinófilo porque esta era una inmunoglobulina E. ¿Y contra qué estaba diseñado? Contra el parásito, ¿verdad? ¿Y qué tipo de inmunidad se iba, o de defensa se iba a crear? Una defensa de citotoxicidad, porque esto iba a producir citotoxicidad mediada por inmunoglobulina. Y obviamente el complemento va a activar. Como habíamos dicho, muchas veces se forman complejos inmunes. Acá, fíjense el puntero láser, se une acá a esta parte de la inmunoglobulina. Complejos. ¿Y quién iba y rompía esos inmunocomplejos? El complemento. Por lo tanto, toda enfermedad por inmunocomplejos iba a ir a consumir complemento. Habíamos dicho que tienen una cadena liviana, que es esta parte, y una cadena pesada que va hasta abajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dependiendo cuál era la cadena liviana, cuál era la cadena pesada, tenía ciertas características cada una de estas cadenas para detección de qué momento de la enfermedad estaba uno cursando. Ahora bien, les decía, 5 tipos de inmunoglobulina y vamos a hablar de las características más importantes de algunas de ellas. La IgM, fíjense, una pieza de esta inmunoglobulina. ¿Qué forma tiene? Esta forma de Y. Un dímero es la que tiene una imagen para el otro lado, ese sería un dímero. La inmunoglobulina M, ¿qué forma tiene? Un pentámero, o sea, son 5 de estas IEs, de estos como unidas. Por eso tienen un alto peso molecular las inmunoglobulinas M. Son como esos cuchillos, 5 lugares de unión. Por lo tanto, la respuesta inmune que llegan a generar las inmunoglobulinas M son muy intensas. Son muy intensas estas respuestas inmunitarias de las IgM. La IgM en general son las primeras en ser detectadas en plasma. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en COVID, la primera en detectarse en plasma es la IgM. Nos da una respuesta más rápida, más potente, pero transitoria. Más o menos se va formando alrededor del día 14. Pero eso depende de cada persona. Hay gente que puede generar a partir del día 7 y hay gente con una respuesta inmunitaria mucho más lenta por diferentes circunstancias. Por ejemplo, alguien que puede generar su respuesta inmunitaria al COVID al mes. Se ha infectado hoy día con COVID y recién al mes generar una IgM. Y esa IgM durar nada más una semana. Mientras que una persona con una respuesta inmune muy intensa, por ejemplo,
muy intensa, puede que ha enfermado muy fuerte y además su sistema inmune es muy potente, genera a la semana gran cantidad de IgM y esa IgM dura en general 3 meses, generalmente 21 días, pero puede durar 3 meses. Pero hay gente que puede tener hasta 6 meses o un poquito más de IgM. Entonces, la IgM no sirve para seguimiento de COVID. Entendido, les voy a ir preguntando en el examen eso por si acaso. La IgM no sirve para seguimiento de COVID, o para diagnóstico, perdón, no sirve para diagnóstico de COVID. Porque una persona que se ha infectado hace un mes, 2 meses, donde ya no tiene una infección activa para COVID, puede seguir teniendo una IgM positiva. A su vez, alguien puede tener una infección activa, muy activa, estar muy grave y tener un sistema inmunitario muy debilitado y no generar IgM. Y puede tener ¿qué se llama? La infección con una tomografía desastrosa. Y uno les hace antígeno nasal negativo, les hace PCR nasal negativa, les hace IgM negativa y el diagnóstico de COVID tendría que ser por detección del virus por broncoscopía o por tomografía. Obviamente no vamos a detectar el virus por tomografía, vamos a encontrar un patrón tomográfico compatible con COVID, pero nosotros no vamos a encontrar una IgG, una IgM positiva todavía, ¿verdad? ¿Les queda claro eso? Esto es a nivel plasmático, la IgM. Es más precoz, nos da una respuesta en general más potente, pero es más transitoria. La IgA es todavía mucho más precoz en la respuesta inmunitaria y en general, in situ, está presente mucho más precoz que la IgM. Seguimos hablando de COVID. La IgA, por ejemplo, a nivel de mucosa bronquial, está presente antes que la IgM plasmática. Nosotros tenemos IgA, por ejemplo, en las secreciones bronquiales o en intestino contra COVID, antes de tener IgM plasmático positivo. Entonces, la IgA está positiva o ¿dónde se encuentra la IgA? En secreciones, en la leche, en las secreciones bronquiales, secreciones intestinales, en todo lo que es secreción está la IgA. ¿Qué característica tiene esta IgA, muchachos? Es un dímero, se produce como monómero y el momento de ser secretado, por ejemplo, en el árbol bronquial, es secretado como monómero, pero inmediatamente en la secreción adquiere la forma dimérica, de dímero. ¿Qué significa dímero? Hay esta imagen y tiene otra imagen en espejo. ¿Les queda claro? Esmeralda, Peñarrieta, prende tu Sí, cámara. doctor. Sí, doctor, está claro. Prende tu cámara, quiero verte. Está bien, doctor. Quiere prender. ¿Ya me ve, doctor? Ahora sí te has bañado, está muy bien, ¿no? Entonces, es un dímero, la IgA, y en realidad in situ es la primera en aparecer. Por ejemplo, les vuelvo a decir, en COVID, uno ya tiene IgA contra COVID en secreción bronquial, primero que IgM. ¿Entendido? Y también es la primera en desaparecer a nivel local. Entonces uno todavía puede tener 6 meses de IgM positiva en sangre, pero la IgA ya ha desaparecido a nivel local
en árbol respiratorio contra el COVID. ¿Les queda claro? Sí, doctor. La IgA también es, que se llama, está en la leche materna. Es otra de las inmunoglobulinas que es transferida, está en la leche materna. Hemos hablado de la IgM, que es la de mayor peso molecular. La IgM está dirigida, por ejemplo, tiene una reacción tan fuerte y está dirigida en sangre contra el sistema AB. Por eso cuando alguien recibe sangre de tipo A y es del tipo B, la reacción inmunitaria es muy intensa. Muy intensa, o sea, es incompatible con la vida prácticamente. Uno recibe siendo tipo A, recibe tipo B y la persona prácticamente se puede morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque la reacción es potente. ¿Por qué? Porque es una reacción IgM. ¿Ya? La IgE es filogenéticamente ha sido producida al final de la evolución. Muchos microorganismos o organismos no tienen, perdón, no microorganismos, muchos organismos no tienen IgE. Filogenéticamente ha sido producida al final. Por eso hay muchos animales que no tienen alergia. Ha sido producida contra los parásitos. ¿Qué tipo de parásito? No cualquier parásito. No está producido contra la giardia, contra la ameba, contra, no sé, contra los otros parásitos protozoarios. Está producido contra los parásitos helmínticos, o sea, tanto contra los gusanos. En forma normal, nosotros nos infectamos con uno de estos parásitos y vamos a generar nuestra respuesta inmunitaria con IgE. En forma anormal, en las alergias se eleva la IgE. Y obviamente al elevar la IgE, su célula efectora va a ser ¿quién? El eosinófilo, y la célula reguladora va a ser ¿cuál? El mastocito. ¿Y qué tipo de respuesta vamos a tener? TH2, helper 2. En un ratito vamos a hablar de eso. Otra inmunoglobulina, la IgD, ¿verdad? ¿Dónde está la IgD? La IgD no vamos a encontrar nunca en secreciones o en el plasma. ¿Por qué? Porque siempre está pegada a la superficie de la célula plasmática. Es una inmunoglobulina reguladora. No se conoce bien cuál es la función de la IgD. ¿Entendido? ¿Y cuál es el quinto tipo de la inmunoglobulina? La IgG. ¿Qué características tiene la IgG? La IgG es la más abundante, es la más pequeñita de las inmunoglobulinas, es la más pequeñita. Como es la más pequeña, hay algunos subtipos de inmunoglobulina E, o perdón, inmunoglobulina G, que van a pasar la barrera hematoplacentaria. Por lo tanto, es la única inmunoglobulina que es transmitida de la madre al feto. Por lo tanto, es la única que puede producir es la única capaz de producir la la enfermedad hemolítica del feto por transferencia de inmunoglobulina E de la madre hacia el feto. ¿Entendido? Por paso de anticuerpos anti-RH. La IgG está dirigida contra el sistema RH.
tiene una respuesta inmunitaria más débil, pero es sostenida en el tiempo, es la inmunoglobulina de memoria. Hay 5 subtipos de inmunoglobulina G. Uno de ellos, la IgG4, va a producir, cuando está en niveles altos, el síndrome IgG4, que es idéntico a al síndrome de Sjögren o Sjögren, como vamos a ver, y este síndrome IgG4, va a ser por un exceso de inmunoglobulina G de tipo 4. El déficit de inmunoglobulina G va a producir una inmunodeficiencia muy importante, una de las más frecuentes. Es la inmunoglobulina o es la inmunodeficiencia común variable. Entonces, no se olviden, es la de menor peso molecular, es la que atraviesa la barrera hematoplacentaria, es la más abundante del organismo, es la inmunoglobulina de recuerdo, permanece en general durante toda la vida, aunque no sea detectado a nivel plasmático, siempre tenemos niveles, aunque sean muy chiquititos, de inmunoglobulina G contra un microorganismo contra el que hemos sido expuestos. Por ejemplo, contra COVID puede que uno ya no tenga IgG, por ejemplo, uno ya ha enfermado COVID. Lo que pasa es que no estamos pudiendo detectar. El que no detectemos no significa que no tengamos, ¿verdad? Otra cosa, la ausencia de IgG produce o es una de las razones de inmunodeficiencia. Otra cosa, el exceso de algunas de los subtipos de IgG, como la IgG4, produce también enfermedades como el síndrome IgG4. ¿Alguna pregunta más, muchachos, sobre inmunoglobulinas? En pacientes con deficiencia de inmunoglobulina G es parte del tratamiento. O cuando uno, por ejemplo, está con un síndrome de Guillain-Barré, lo que uno hace es transferir inmunoglobulina G. ¿Para qué? Para bloquear los autoanticuerpos. Un paciente con mucha actividad autoinmune, que además está muy infectado. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno hace en ese tipo de pacientes? Uno no puede inmunosuprimir porque está infectado, ¿verdad? No puede dar corticoides porque está infectado, no puede dar inmunosupresores porque está infectado, no puede hacer plasmaféresis, que es sacar los autoanticuerpos. Es como una diálisis de anticuerpos, la plasmaféresis. No puede hacer plasmaféresis porque el paciente está hemodinámicamente inestable. Uno conecta una máquina para sacar el plasma y el paciente se va a choquear. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Da globulinas, como los soldados, como los cascos azules, vayan y pacifiquen a los revolucionarios, más o menos. Vaya como un cuerpo de paz y empiece a regular nuestra respuesta inmunitaria. ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es un generador de anticuerpo. Por eso se llamaba antígeno, generador de anticuerpo. Pero actualmente el término antígeno se ha hecho mucho más grande, ¿ya? Antes antígeno solo se utilizaba para toda estructura capaz de generar anticuerpos. Ahora antígeno
se refiere a toda estructura de nuestro organismo capaz de generar un anticuerpo. ¿Entendido? Por ejemplo, acá Esmeralda tiene sus propios antígenos que están generando una respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces, antígeno es toda estructura capaz de producir una respuesta inmunitaria. Y en eso hay que tener cuidado. Respuesta inmunitaria no significa solo respuesta de defensa. Ya les he dicho, el sistema inmune tiene dos funciones: reconocer nuestras propias estructuras y producir una respuesta de autotolerancia. Eso es una respuesta inmunitaria. Y también reconoce estructuras extrañas, produciendo una respuesta de tolerancia y produciendo una respuesta de defensa. Por lo tanto, nosotros tenemos un montón de antígenos, antígenos de la piel, antígenos del ojo, antígenos del cerebro, antígenos de la boca, antígenos de nuestro propio intestino. ¿Y qué tipo de respuesta inmunitaria estamos produciendo, Esmeralda? De autotolerancia, doctor. De autotolerancia. Y también tenemos una serie de microorganismos, por ejemplo, las mujeres, el bacilo de Doderlein. Nosotros tenemos un montón de microorganismos dentro de nuestro intestino, que son parte de nuestra macrobiota. ¿Y qué tipo de respuesta le estamos produciendo a esos microorganismos? De tolerancia, ¿verdad? No nos defendemos contra ellos. El momento que nosotros atacamos esos antígenos, se produce uno, la autoinmunidad o las hipersensibilidades y nos enfermamos, ¿verdad? Solo a antígenos que nos producen daño vamos a responder con una respuesta que se llama de defensa. ¿Queda claro? Porque generalmente tenemos esa idea que antígeno es algo extraño. Antígeno también es algo muy propio, nuestro, o algo extraño a lo cual no vamos a generar respuesta de defensa. ¿Queda claro? Un antígeno, igual que una pared o una cola de un microorganismo, como el antígeno flagelar, está formado por una sola estructura, o puede estar compuesto de varias estructuras, varias secuencias moleculares, o como este antígeno número 3, fíjense, está compuesto por la repetición de una misma secuencia molecular. Fíjense, esta es una secuencia molecular idéntica que se va a ir repitiendo durante todo este antígeno. Igual que en una pared de un muro está compuesta por puro ladrillo, ¿verdad? Ese es un antígeno, que se llama el antígeno pared. ¿Y por qué secuencia molecular está producido? ¿Por qué secuencia molecular está formada? Ladrillos. ¿Les queda claro? Pero, por ejemplo, hay un antígeno que está producido por ladrillo con huecos y ladrillo sólido. Ladrillo hueco, ladrillo sólido. Tiene dos tipos de antígeno. Dos tipos de secuencias moleculares. Es un solo antígeno, es una sola estructura, es una sola pared. O de repente es piedra, ladrillo, piedra, ladrillo, piedra, ladrillo. Entonces, son dos secuencias moleculares
moleculares diferentes en un solo antígeno, en esa pared. ¿Cómo se llaman esas secuencias moleculares? Epítopos. La secuencia molecular que se va repitiendo, la unidad estructural de reconocimiento de un antígeno, se llama epítopo. Y muchas veces, muchos microorganismos tienen una secuencia molecular que se va repitiendo, que es idéntica a nuestra secuencia molecular. Por ejemplo, en artritis reumatoide, los pacientes con artritis reumatoide, como vamos a ir viendo, tienen el epítopo compartido. Todo o la gran mayoría de los pacientes con artritis reumatoide tienen el epítopo compartido, una secuencia molecular que se va repitiendo, y esa secuencia molecular hace que esa persona tenga mayor predisposición a tener artritis reumatoide más grave. Y el que tiene ese epítopo en algún momento tiene alta probabilidad de tener artritis reumatoide. Y esa secuencia molecular es muy parecida a la secuencia molecular de algunos microorganismos. Es por eso que el paciente con artritis reumatoide que tiene infecciones bucales muy frecuentes va a tener una artritis reumatoide muy grave. ¿Por qué? Por similitud molecular. ¿Con quién? Con su epítopo compartido. ¿Les queda claro? ¿Ve que inmunología sirve para entender lo que es la parte clínica y práctica de reumatología? ¿Capichi? Sí, doctor. Alejandra, ¿dónde estás que no te veo? Aquí, doctor. ¿Dónde está la otra Alejandra? Prende tu cámara, Alejandra. ¿Dónde está la otra Alejandra? Doctor. Está bien. Está bien, no prendas tu cámara porque vamos a asustarnos. Ya, está bien, no importa, aunque no prendan la cámara y entren todas otras cosas, pero entren a clases. Son cosas que, aunque no crean, muchachos, a ratos es bien difícil de entender. Aunque yo se las doy en muy facilito. Mañana nos vemos. Lamentablemente hoy día he tenido un problema en mi computadora. Ah, no, mañana es sábado. Y tenemos 18 horas de sueño. Como buen fin de semana. El lunes nos vemos 7 en punto. ¿Ya? Alejandra, ¿hasta cuándo tenemos clases teóricas?